A mí me gusta mucho verlos también cuando están así verdes. Ok. Bueno, pues yo creo que en unos minutos vamos a comenzar ya con el tema del día de hoy. Este tema nos lo va a dar el maestro Ramiro, ¿sí? Muchos ya lo conocen los que iban a catecismo presencial desde que están chiquitos. Ya conocen al maestro Ramiro, pero... Yo no lo conozco Mande. porque yo vivo para acá, para Ranchito. Y pues yo no voy a la iglesia de allá. Yo no iba. Ah, pero en el ranchito vives. ¿Vives en el ranchito, Carolina? Se le trabó su internet, yo creo, Carolina. Maestra. Sí, ya me trabó Mande. poquito. Mis primos, desde tenían como unos 8 años y ya hicieron la primera comunión, ya van a hacer la primera confesión. Van a hacer la primera confesión. Sí. Ahí está. Ok, los dejo con el maestro Ramiro. Maestra. Nos vemos el próximo sábado. Bueno. ¿Sí, Carolina? Ok, maestra. Ok. Hasta luego, maestra. Aquí voy a estar de todos modos, no crean que me voy. Aquí los estoy viendo. Bye. Bye. Adiós. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Entonces, les vamos a hablar acerca de un maestro de la catequesis y se llama, no sé si alcanzan a ver ahí en la pantalla, No se escucha. los antepasados de Apaguen el Jesús. micrófono. No se ¿Me escucha. escuchan? No, se escucha cortado. A ver, apaguen todo su micrófono para que no se meta ningún sonido con el maestro Ramiro. Si no se Sí, así escucha, es. yo le voy a decir al maestro Ramiro. Bueno, ustedes no abran su micrófono. Por favor. Okay. ¿Se escuchan ahí o no? Yo también. Sí. Bueno, Sí se escucha, Ramiro. No muy fuerte, pero sí se escucha. a ver, déjenme subir ahí. ¿Ahí se escucha bien? Sí se escucha, pero no tan claro como el sábado pasado. No, a lo mejor es la pila ya que está fallando. Bueno, en lo que me alcancen ahí a escuchar, si no se escucha bien, pues ya me van diciendo, por favor. Bueno, el tema que vamos a ver es acerca de, no sé si alcanzan a leerlo en la pantalla. ¿Cómo se llama el tema? ¿Alguien que me puede decir? Sí. Activa su micrófono y luego ahorita lo apaga. ¿Cómo se llama el tema? Temas de Los antepasados de Jesús. Ah, entonces el tema... Yo no veo nada. Es el tema 5 que vamos a ver. Y se llama Los antepasados de Jesús. Entonces vamos a ir viendo cuál era la familia que tenía Jesús, o sea, desde los inicios hasta llegar a Jesús. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo todo lo que pasó para tener esa familia Jesús. Bueno, antes de eso vamos a iniciar con la versión inicial. ¿Sí? Ahí en la pantalla se ve la versión inicial que dice oración del catecúmeno, así se llama esa oración. Entonces la vamos a decir todos juntos. No sé si quieren ahí con sus micrófonos apagados y yo la voy diciendo y ustedes ahí en su casa con micrófono apagado la van repitiendo, ¿sí? Para que no se vaya a distorsionar cuando estemos hablando y que no nos entendamos, ¿sí? Entonces, Escucha como si estuviera hablando bien rápido. Vale. Escucha, yo logro escuchar que está hablando muy rápido. Muy rápido, bueno, vamos a hablar más despacito. Ok, sí, les decía, vamos a hacer la oración que está ahí en la pantalla. Ustedes con su micrófono la van a ir diciendo ahí, ¿no? Yo la voy repitiendo, la voy leyendo y ustedes la van siguiendo, pero con sus micrófonos apagados.
Bueno, ahí sí me escuchan bien. Sí. 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 Ok, entonces vamos a empezar con la oración. Nos vamos a poner en la presencia de Dios con la oración inicial y vamos a persignarnos primeramente. Decimos la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y hacemos la oración esa. Oh Señor, tú eres la verdad. Ilumina mi mente para que te conozca. Ilumina mi corazón para que te ame. Ilumina mi alma para que me entregue a ti. Tú eres, Señor, el camino. Endereza mis pasos en pos de ti. Fortalece mis pasos para no perderme de vista. Reanímame cada día para seguirte de cerca. Tú, Señor, eres la vida. Que anhelo sentarme a la mesa de la Eucaristía. Que no añore nunca otro alimento. Que sea tu Espíritu quien siempre me conforte. Señor, verdad, camino y vida. Ilumíname, condúceme, fortaléceme, sea tu evangelio la verdad que me ilumine, sea tu ejemplo el camino que me guíe, sea tu cuerpo la vida que me sostenga. Amén. Y decimos la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de Nuestro cada pan día. de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya iniciamos. Hagamos micrófono otra vez. Pero ya iniciamos con la oración, pidiéndole a Dios que ilumine nuestro corazón, ¿sí? Para poner atención a lo que hoy Dios nos No quiere se le decir escucha. a través de su palabra. Sí, apagando su micrófono. Estoy trabado. A ver, apagamos el micrófono, no los prendan para que no se trabe. Ok. Sí, por favor. Sí, bueno, ahí me escuchan. Bueno, empezamos. Les decía que vamos a iniciar. Bueno, ya iniciamos con la oración y vamos a empezar con el tema. Antes de iniciar, vamos a hacer esa sesión de trabajo. Ahí en sus pantallas está. Vamos a ir contestando las preguntas. Les voy a dar un minuto para que las contesten. Y ahorita No se dos. le escucha. Bueno, les decía, ahí está la ficha de trabajo, o sea, que está en la pantalla. Van a contestar las preguntas. Dos nada más van a decir la respuesta, el que guste, el que quiera. ¿Sí? Les voy a dar un minuto. Entonces tenemos un minuto para contestar estas preguntas. Dice, mis hermanos se llaman, mis papás se llaman, mis abuelos paternos se llaman, mis abuelos maternos se llaman, de dónde es la familia de tu papá, de dónde es la familia de tu mamá. ¿Sí? Vamos a contestar estas preguntas. Cuando dice paternos, quiero decir No se oye. No se oye, maestro. maestro. A ver, verán, les voy a explicar. Van a contestar esas preguntas, cada quien en su cuaderno. Y ahorita el maestro Ramiro, quien quiera participar, va a poder participar. Entonces, empiecen con esas preguntas que ven ahí, ustedes a contestarlas en su cuadernito. Bueno, Yo ahorita no el maestro veo Ramiro nada. les va a preguntar. Bueno, las preguntas que están ahí, Nada. a ver, ponemos atención, dice, las preguntas que están ahí, dice, mis hermanos se llaman, se van a poner el nombre de sus hermanos, también van a poner el nombre de sus papás, los abuelos paternos, es decir, los papás de sus papás, ¿sí? Van a poner los nombres
después los papás de su mamá, después van a poner de dónde es la familia de tu papá y de dónde es la familia de tu mamá. Y vamos a contestar a estas preguntas. Tiene un minuto y ahorita, ahorita quien guste me va a decir la respuesta. No tengo cuaderno de catecismo. En una hojita, agarra cualquier hojita y ya no vas a contestar. O si te lo sabes en tu mente, pues ya ahorita me lo dices, ¿sí? Entonces, tenemos un minuto, ya va. Para que empiecen. Ahí empezamos, ya está con el 2 minutos. Pregunta. Listo, se acabó su tiempo. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir, me puede contestar las preguntas de esas 2 personas nada más? ¿Sí? Adelante, quien guste, puede prender su micrófono y me dice. Las respuestas. Yo, maestro. Yo, Adelante. maestro. Yo. Bueno, la primera que me dijo. Soy yo, maestro. Dana Carolina, la primera va a ser Dana Carolina. Adelante, Dana, por favor. Pues alcancé a escribir las 2 primeras preguntas. Mis hermanos se llaman Brian Enrique y Linda Natalia. Muy bien. Linda Natalia es mi hermanita pequeña. Y mis papás se llaman Carolina Rascón Alarcón y Enrique Estrada Ramírez. Muy bien. ¿Y tus abuelos cómo se llaman? ¿Sabes los nombres de tus abuelitos? Tomás Rascón Aguayo y Natalia Santa Cruz, creo. Bueno, ¿qué crees? Muy bien. Ok, gracias, Dana. ¿Quién no? ¿Quién más dijo yo? Yo. Adelante. ¿Cómo te llamas? Yoxan. Yoxan, adelante, Yoxan. Mis hermanas se llaman Rauselín Lisette y Jocelyn Linet. Mis papás se llaman Laura Lisset Martínez Magallanes y mi papá Eloy Escobar Alvarado. Mis abuelos se llaman Guillermo Martínez Madero y Elsa Magallanes Romero. Ok, gracias, Yoxan. ¿Uno más? ¿Quién más? ¿Quién más dice yo? ¿Quién es? Yo Sí, ¿cuál es tu nombre? me llamo Brittany. Brittany, adelante, Brittany, por favor. Mis hermanos es Abner Isaí López Pacheco, mi hermano mayor. Mi hermana chiquita se llama Keilani Danae López Pacheco. Mi mamá se llama Eleonora. Mi papá se llama Pablo. Mi abuelo se llama no me acuerdo muy bien cómo se llama mi abuelo. Ok. Pero sí sé cómo se llama mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana y mis tías. Muy bien, gracias, Brittany. Bueno, ya sé que somos algunos que estamos ahí conectados, pero si se fijan, cada uno de nosotros tenemos unos antepasados, es decir, una descendencia de una familia atrás de nosotros. Están nuestros papás, están los papás de nuestros papás,
que son los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, y así si nos vamos a encontrar los inicios. Pero mi abuela se llama Paula. Paula. Muy bien. Entonces, ya cada uno de nosotros tenemos antepasados. Es su familia, nuestros papás, o abuelos, bisabuelos, y así nos vamos viendo, ¿sí? Cada uno de nosotros. Así también Jesús tuvo una familia, tuvo unos antepasados. Antes de que Jesús llegara, hubo una descendencia, ¿sí? Y la historia humana, pues se desarrolla hace muchísimos años atrás, y tiene unos inicios. Cada uno de nosotros también tenemos unos inicios. Después, Maestro, mande. ¿le puedo decir algo? Sí, dime. Yo cumplo el 25 de diciembre, el nacimiento del niño Jesús. Ah, mira qué bien. Pues qué bien, ya se festejan los dos, tú y Jesús. Mira qué bien. Entonces, ya decíamos, ya decíamos el tema pasado de cómo Dios fue creando al mundo. Ahí tenemos una imagen, lo que la puedan ver, vamos viendo cuántos días fue creando Dios al mundo. Vemos que se hizo la luz, vemos que se paró el cielo de las aguas, y luego hubo tierra, luego hubo la vegetación y todo esto. Pero en el sexto día, ¿qué fue que creó Dios en el sexto día? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién me puede decir? De hecho, ahí está una imagen, a ver si le atinan ahí. Lo que nos platicaba la maestra pasada, la maestra Andrea el sábado pasado. ¿Se acuerdan? En el sexto día, ¿qué creó Dios? Sí, ¿me puede decir alguien? Yo. Sí, dime. El mar. El mar. Bueno, eso lo creó como en el La segundo tierra. día. La tierra fue en el sexto. Los árboles, los El animales. Los Adán. árboles en el sexto día. El fruto. El sol. El sol. frutos. Y Adán. El mundo. Las nubes. Alguien dijo, ahí Adán se me tiró. La fruta. Los humanos. Ah, ok. Adán. A ver, Los animales. en el sexto día Dios creó al hombre. Sí, ahí El hombre. y si se fijan, están dos líneas de dibujos de el dibujito que está en medio de un humano. Sí, Dios creó a Adán y Eva en el sexto día. Es decir, creó a Adán. Entonces, desde aquí inicia los antepasados y nuestros antepasados también, porque con eso Dios creó al mundo. El sábado pasado veíamos que Dios fue creando el mundo, sí, decíamos que en 6 días, pero esos días hacen referencia, puede haber pasado en el primer día millones de años. Entonces, nada más, porque nos quiere relatar la Biblia, es que Dios es el creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos. ¿Sí? Cuando ustedes se vayan a aprender el credo, decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Es decir, todo aquello que todavía no se ha descubierto, pero también Dios lo ha creado. ¿Sí? Eso es lo que el sábado pasado había una discusión en que si los dinosaurios y que sé qué se fue creando. Al final de cuentas, Dios creó todo lo que vemos y lo que todavía no vemos. ¿Sí? Eso es lo que nos quiere decir, que Dios es el creador. Entonces ahí vemos, nos dice la Biblia, que en 6 días Dios fue creando al mundo y que en el séptimo día Dios descansó. No porque se hubiera cansado de todo lo creado, sino para darles a entender que es necesario descanso, ¿sí? Tener descanso en nuestra vida. Entonces ahí vamos bien. Entonces en el sexto día Dios crea al hombre y a la mujer. En el video que vimos, se dice que Dios creó al hombre del barro, de la tierra, y le dio el aliento de vida. Después, para crear a la mujer, lo hizo venir a Adán, en una costilla, le sacó una costilla y creó también a la mujer del barro. Nos cuentan en Génesis, ¿sí? En el primer libro de la Biblia. Y también ya se le da el soplo de vida, y donde Adán reconoce a la mujer, donde dice, ya se está comunicando. ¿Puedo ir al baño? Sí, bueno, en el sexto día creo. Cuando Dios crea el mundo, te dice, pueden comer de todos los frutos que hay en el paraíso, pero menos de algo que está en medio del paraíso, de la ciencia y de la vida, del bien y del mal.
pero eso Está presentando. pues, amaban a Dios, pero desobedecieron a Dios. Entonces, ¿cuál fue el pecado que cometieron Adán y Eva? No fue que se comieran la manzana, dice la Biblia, o un fruto prohibido. Esa fue la acción que hicieron. El pecado que cometieron Adán y Eva fue desobedecer a Dios, ¿sí? Ya no pudieron seguir en ese amor que Dios les había prometido. Entonces, Dios le creó al mundo, nos dice en la Biblia, y vio que todo era bueno, y creó, y pasó una tarde, la noche, y pasó el primer día o segundo día, ¿sí? Todo lo que Dios creó lo creó bueno. Pero ahí la manera desobedecieron a Dios, y el plan de Dios siempre era maravilloso. Sin duda Dios no quería que nosotros sufriéramos, ¿sí? Por eso cuando cometen el pecado de Adán y Eva, entra el mal al mundo. Entonces, dice que una serpiente se le acerca a Eva y le dice, es cierto que Dios dijo que no comieran de este fruto, pueden comer de todo. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean igual a él. Es decir, la serpiente era el mal, es decir, el diablo. Y engaña a Eva y le dice, come del fruto, no pasa nada, y se lo das a tu marido, es decir, a Adán, y los dos comen de este fruto. Ellos se descubren que estaban desnudos, se esconden de Dios, y Dios va y los busca, y se da cuenta pues que lo han desobedecido. ¿Qué es lo que hace Dios? Pues los manda a la tierra. Dios, sin duda alguna, no quería que el hombre sufriera, pero por las consecuencias de nuestros pecados, nosotros mismos pues vamos a sufrir. Entonces, pues engañan a Adán y Eva, comen del fruto, y entonces, ese fruto maravilloso que Dios había creado, pues se dan cuenta que el plan que Dios tenía para el hombre, pues se ve con el pecado, entra el desorden, ¿sí? Todo se vuelve un caos. A pesar de que era era muy bonito el mundo, pues con la entrada del pecado, y también entra el desamor, ¿sí? Ya la constitución del mandato, pero como digo, no quisiera así, sino simplemente el hombre, pues vamos a hablar más a detalle acerca del pecado, ¿sí? Pero quedamos con el Dios creó al mundo y el hombre desobediente y entra la maldad. Al mandar a la nieve a la tierra, les hace una promesa. Dice, les voy a enviar a un Salvador. ¿Quién cree que sea ese Salvador? ¿Qué nombre tiene ese Salvador? ¿Alguien sabe? Yo, maestro. Mande. ¿Quién contestó algo? ¿Quién creen que sea ese Salvador? Es Jesús. Exacto. Porque ahí vemos cómo Dios manda a ese Salvador al mundo en esa imagen. Vemos ahí cómo está Dios y vemos que esa imagen está en medio mundo ahí y como una luna, ¿no? Donde va a meter pues, al Salvador. Pues sería un sol, ¿sí? Dios manda al mundo a su hijo. Sí, el Salvador. Es que esa promesa que Dios le hace, pues, enviado a la tierra. Dice, ¿cómo su venida formando un Por pueblo? eso preparó su ventanilla formando un pueblo. Por un pueblo para que naciera el Salvador. ¿Sí? Y estamos teniendo que Dios prepara para que ustedes Mapamundi, ahí vemos en el color anaranjado donde está la República Mexicana y más al norte, noroeste, vemos ahí, pues, ahí está, se encuentra más un poco el estado de Sonora. ¿Sí? Y donde está el circulito de esa forma verde, ahí se encuentra Israel. Es
decir, Palestina, donde el pueblo que Dios eligió para que naciera. Entonces, tenemos otro mapa más de cerca del pueblo de Israel. Ahí tenemos Egipto, tenemos Jerusalén, donde el pueblo Dios irá allí. Entonces, esto va a llamar a varios personajes, ¿sí? Que la Biblia lo indica. Primeramente, llama a nuestro padre, al padre de la fe, que es Abraham. De hecho, hay un cantito donde dice, nuestro padre Abraham, muchos hijos tiene, uno de ellos soy, que alabo al Señor con el cuerpo y el corazón. ¿Sí? Entonces, Abraham es el con el que Dios inicia. Él agarra a Abraham para iniciar, ir preparando ese pueblo, ir enseñándole. Y que después, Abraham viene Isaac. Ahorita vamos a ir hablando a detalle de cada uno de ellos. Isaac, pues es hijo de Abraham, a la descendencia. Como nosotros teníamos nuestros papás y nuestros papás, ¿sí? Pues ahí va esta descendencia. Después llega Isaac. Después viene Jacob, ¿sí? Que es ahorita vamos a ir viendo cada una. Después viene Moisés. Después vamos a ver también al rey David, a los profetas, que estos profetas pues eran de estos hombres que hablaban en nombre de Dios. Ellos tenían esa autoridad de hablar en nombre de Dios, donde van enseñando, dando su nombre. También deseamos que Dios tenga para conocer el pueblo escogido, ¿sí? También los corregían de maldades y Dios como que buscaba que fueran buenas personas. Y como nosotros también, pues cuando quieren estar más buenas. También nos recordaban de esa promesa que Dios había hecho a Daniel, ¿sí? Entonces les iba recordando de esa promesa de enviar a El Salvador. ¿Sí? Entonces, todo eso fue preparado el pueblo de Israel. Aquí vemos a Juan Bautista, que era amigo de Jesús, y que ahorita vamos a ver qué es lo que hizo Juan para dar a conocer o que la gente supiera quién era el enviado de Dios, es decir, Jesús. Entonces, Se traba. Profe. Se traba. ¿Se traba? Bueno, vamos a estar un poquito más para acá. A tardar aquí. Ok. Bueno, vamos a empezar. Primeramente, decíamos con Abraham. Casi no lo escucho. ¿Lo escucha? No. Pues no sé qué podemos hacer porque ya entonces, si quieren, pues apagamos otra vez el micrófono. Sí, por favor. ¿Los demás sí me escuchan bien? ¿O ninguno me escucha? Yo más o menos. ¿Más o menos? Sí, nosotros más o menos. Más o menos. Bueno. Sí se Ahí escucha en ese bien. lugar, Ramiro, te escuchas un poquito mejor. Ahí. Sí, es que, bueno, a ver, esperemos que sí se entienda y me logren entender para que puedan después hacer su tarea. No se escucho bien. Sí, bueno, seguimos entonces. Decíamos que todo el pueblo de Israel es el pueblo que Dios elige para preparar la venida de Jesús. Y todos estos personajes que veíamos anteriormente van a ir preparando ese camino para la venida de Jesús. Entonces decíamos, iniciamos con Abraham, que él es de un pueblo llamado Ur de Caldea, ¿sí? Cerca del río Éufrates. Allí se encontraba Abraham y él aparece hace 1800 años antes de la venida de Jesús y él vivía en Asia, en Asia Menor, del Oriente, perdón, y Dios se hace su amigo de Abraham y le dice que salga de su tierra y que él le va a enseñar una tierra prometida, pero que al
al salir de su tierra tiene que dejar pues, a toda su parentela, es decir, a sus papás y a sus padres, y tiene que salirse de ese país a buscar la tierra prometida. Pero Dios, al hacer ese sacrificio, le hace una promesa. Le dice que toda su descendencia va a ser inmensa, va a ser grande, ¿sí? Entonces Abraham, pues se casa con Sara. Estos dos personajes, Abraham y Sara, pues son personas ancianas, es decir, que ya no podían tener hijos, pero confían en lo que Dios les dice, que su descendencia va a ser inmensa, va a ser grande. Ellos confían siempre en Dios, creen en la palabra de Dios, y Sara, pues es la esposa de Abraham, y ella quería con muchas ganas tener un hijo, pero ya sabía que era anciana, que ya no podía, pero Dios les cumple esa promesa, ¿sí? Y les da a Isaac, ¿sí? Nace Isaac de Abraham y Sara. Entonces, Isaac, vamos con Abraham. Entonces, Abraham es el padre. Bueno, entonces decíamos Abraham, ¿no? Ya sabemos, es el padre de Isaac. Ya tenemos aquí a Sara. Ahí ya vemos la imagen, vemos una persona mayor con un bebé que es Isaac. ¿Sí? Ahí tenemos a Isaac. Y ahí vemos a sus dos hijos, ¿sí? Es Jacob y Esaú. Sí, ahorita vamos a hablar de ellos. Pero nos quedamos en Isaac. Isaac, pues ya decíamos, es el hijo de Abraham y Sara. Él nos cuenta que él nace cuando sus padres pues ya estaban ancianos, pero siempre creyeron en la palabra de Dios, confiaron en lo que Dios les había prometido, que les iba a dar una descendencia tan grande como los granitos de las arenas del mar, ¿sí? Entonces, Isaac se casa con Rebeca, ya les decía, tiene a sus dos hijos, que es Jacob y Esaú, así se llama. Bueno, aquí vemos en la otra imagen, enseguida vemos a Jacob. Jacob, ya sabemos, él tuvo a su hermano gemelo, que es Esaú. Ellos dos pues eran hermanos. Y Dios pues también se hace amigo de Jacob. Y esa promesa que le había hecho a Abraham, es decir, a su abuelo de Jacob, pues también se la hace a Jacob, es decir, decirle que él iba a tener pues la descendencia y le iba a dar esa tierra prometida. Y ahí en esa imagen vamos a ver también a los 12 hijos que tuvo Jacob, que después van a formar el pueblo de Israel. Es decir, Jacob después se convierte, su nombre va a cambiar, el lugar de Jacob va a ser Israel. Y de ahí se da ese pueblo que Dios eligió. Y vamos a ver ahorita los 12 hijos que tuvo. Ahí están los 12 hijos de Jacob, que tenemos a Rubén, Simón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. ¿Sí? Son los 12 pueblos de Israel. Es decir, los 12 hijos de Jacob, y ahora es Israel, forman ese pueblo que Dios eligió. Entonces, esos son los 12 hijos de Jacob. Después ya viene otro personaje que es Moisés. Esta historia de Moisés, a lo mejor no sé si muchos puedan recordar, no sé si han visto caricaturas así, pues con cuestiones religiosas. Moisés nos cuenta ahí que su mamá, bueno, el pueblo de Israel es esclavo, es decir, hay un faraón que tiene a la gente esclava, que las tiene pues viviendo pues mal, les daba alimento, pero trabajaban pues de sol a sol, como dicen, desde muy temprano hasta muy tarde trabajaban en ese pueblo, eran esclavos, no recibían pues tanto el pago, el sueldo de su trabajo, ¿no? Entonces su mamá de Moisés lo echa en el río, lo pone en una canasta y lo echa al río, ¿no? Al río Nilo, y después la hija del faraón lo encuentra y lo cría, ¿sí?
le da educación, lo alimenta y después lo hace como ese príncipe egipcio. Entonces, Dios lo eligió para salvar a su pueblo. Y le decía a Dios, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído sus gritos y cuando los maltrataban, sus mayordomos, yo conozco sus sufrimientos, pues yo envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés se va a convertir en el salvador del pueblo de Israel. Como el pueblo vivía sometido, es decir, como esclavo. ¿Sí saben qué es lo que es un esclavo? ¿Alguien que me pueda decir? Sí. Yo, maestro. ¿Cómo es un esclavo? Es una persona que... Mira, ¿Perdón? maestro, un esclavo es alguien al que lo tienen aprisionado y no puede hacer lo que a él le guste. Hay cuenta un rey y un súbdito. Tiene que obedecer todo lo que diga el rey. Hay cuenta. Ajá. Muy bien, gracias. Exactamente, así como, ¿cuál es su nombre? No le dan comida, no le dan agua y los obligan a construir más grande su castillo y les mandan todo lo que les piden, se lo tienen que traer o si no, los va a echar al calabozo. Así es, así como lo dijeron los dos. Exactamente, sí. Que es el rey que tiene sus súbditos, ¿sí? En el cual trabajan de sola cosa, tienen que hacer rato, y no tienen, pues no reciben el salario de su trabajo. Oiga, maestro, La comida pues es muy sobredemanda. ¿cuándo se va a acabar la clase? O sea, pues no más preguntas. Pregunta, yo no sé, porque no tengo reloj aquí cerca, pero no sé cómo Son las 11:07, maestro. Antes, Maestra, son las 11:07. a las 27, ya no me terminamos. Mira. Bueno, entonces vamos a Moisés, y él va a salvar al pueblo de Israel. Es decir, de esa esclavitud, Dios le promete que saque a su pueblo de ese sufrimiento que tenía. Y con Moisés, Dios va a hacer una alianza. Y es donde Dios le da a Moisés los 10 mandamientos. ¿Sí? Se los dan unas tablas para que el pueblo de Israel se someta a esos 10 mandamientos, es decir, que cumpla lo que Dios quiere y sean pues obedientes con él. Entonces Moisés, vamos a ver, por eso en la imagen ahí vemos con un bastón, que ese bastón utilizará cuando abre un mar, el mar rojo, cuando lo va a abrir, que golpea el mar y el mar se abre, para que el pueblo de Israel, los que estaban esclavos, pudieran cruzar por el mar, pero sin que se ahogaran, ¿no? Es decir, se abre el mar y ven la tierra seca y por ahí pasa todo el pueblo de Israel. Por eso vemos ese bastón. Y vemos esas tablas que las trae cargando, que son los 10 mandamientos. ¿Sí? Entonces ahí el Dios. Después vamos a encontrar a Isaías. Este Isaías nos va a hablar, es el que va a anunciar el nacimiento del Mesías. ¿Sí? Después vamos a ver eso. Entonces lo que hace este Isaías es, nace en una familia noble y Dios pues lo hizo profeta. Decíamos, el profeta es el que va a hablar en nombre de Dios y va a enseñar todo lo que Dios nos da. Después tenemos al rey David. Sí, este rey David pues era el más pequeño de 7 hermanos y fue el segundo rey de Israel, que reinó por 40 años. Y donde Dios le hace la promesa, donde nacería el Mesías, el Salvador, y le dice Dios a David, tu descendencia, tu reino siempre estará ante mí, estará firme hasta la eternidad. Y entonces aquí siempre obedecía a Dios. Sí, todo lo que Dios le mandaba siempre. Pero hubo un tiempo que David pues, se portó mal, desobedeció a Dios, pero reconoció que había ofendido a Dios y le pidió misericordia a Dios. Y vemos ahí en la Biblia, tenemos un libro que se llama Salmos. Muchos de los salmos
David fue el que los escribió. Los salmos son, haz de cuenta que son canciones, ¿sí? Donde se le va a dar honor, se le va a dar gloria a Dios a través de los salmos, ¿sí? Que son. Después tenemos, bueno, entonces, David, pues Dios le cambió, que perdona por el pecado. Después encontramos a Jeremías, en donde dice, antes de que naciera, yo iba a ser el profeta de todas las naciones. Entonces, y también le dice que anunciaba como un fuerte, dice, se acercan ya el momento de cumplir la promesa que hice hace muchos años atrás. Yo, Yahvé, haré nacer un hijo de David, que se portará como rey, que llamarán nuestra justicia. Entonces, Yahvé es el nombre. ¿Sí? Después tenemos a Jeremías y el resto. No, perdón, es Miqueas. Apaguen el micrófono para que se oiga. Muy bien, gracias. Y luego ya sigue Miqueas, y que era de padres campesinos. ¿Sí? Dios los cogió como profeta y Dios nunca lo abandonó. Así cada uno de nosotros, Dios nunca nos va a abandonar. Siempre está Dios con nosotros. Así nos portemos mal, Dios siempre va a estar con nosotros, pero espera que Dios, porque reconozcamos que hemos ofendido a Dios y le pidamos perdón. Bueno, aquí en Miqueas, y le dice Yahvé que anunciara estas palabras. Dice, Belén, tu ciudad pequeña, de ti nacerá aquel que debe gobernar a Israel, el Salvador. Entonces Miqueas ya va a ir anunciando en dónde nacería Jesús, y nos dice en Belén de Judá. Después ya viene Sofonías y el resto fiel. Es un profeta de Dios, Sofonías, y Dios siempre, aquí el pueblo de Israel muchas veces desobedecía a Dios y no amaba a Dios, pero él siempre fue fiel, ¿sí? Entonces dice aquel día, dice Yahvé Dios, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Y el resto de Israel donde confiarán pues Dios. Después tenemos a Juan el Bautista, ¿sí? Que es el que prepara el camino de Jesús, ¿sí? Después vamos a ver más adelante acerca de cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, y nos va a contar el Evangelio que cuando, de hecho, Juan el Bautista se negaba a bautizar a Jesús porque sabía que él era el enviado de Dios. Jesús sabía que era el hijo primogénito de Dios, pero dice que cuando fue bautizado Jesús por Juan el Bautista, dice que se abre el cielo, se escucha una voz del cielo que dice, este es mi hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Dice que la figura, bueno, el Espíritu Santo se puso en forma de paloma. Entonces ya más adelante vamos a ver ese pasaje del Evangelio. Pero sin duda alguna, con Juan el Bautista le abre el camino pues, a Jesús, para que él fue preparando el camino, allanando el camino para que llegara a Jesús y la gente reconociera en Jesús que él era el Mesías, que era el enviado. Que esa promesa que le había hecho a Adán y Eva, en Jesús se cumplía. Si veíamos más adelante, bueno, más atrás, perdón, donde Miqueas proclama dónde nacería el Mesías, donde va a gobernar a Israel el Salvador. Después tenemos que Isaías nos iba a relatar que Jesús nacería de una mujer virgen, es decir, la Virgen María. De ahí va a nacer, pues, Jesús. Y que él iba a poner el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Eso es lo que profetizaba Isaías. Y cuando nace Jesús, pues nace de esa profecía que hizo Isaías, nace de esa Virgen, de la Virgen María, mujer virgen, que sus papás de la Virgen María eran Joaquín y Ana, es decir, los abuelos de Jesús. Y pues el ángel nos cuenta, ya después, próximamente vamos a ver ese pasaje donde se le aparece el ángel a María y le dice que de ella que nacerá pues el Hijo de Dios.
Y con ese sí que dijo María, pues se cumple esa promesa, como les decía, que le dijo a Adán y Eva, y que todos los profetas, toda esa descendencia, nos fueron enseñando cómo esa promesa que Dios había hecho de enviar al Salvador. ¿Sí? Entonces, y por último tenemos a José, que es el padre adoptivo de Jesús, ¿sí? Porque sabemos que el Padre es Dios mismo, Dios Padre, y Jesús es Dios Hijo, ¿sí? Entonces, José es el que va a ir educando a Jesús, que pertenece a la familia del rey David, de esa descendencia, ¿sí? Ahí bien. Entonces ya veíamos hace rato que hablamos de David. Y dice que él pues era carpintero, y José, se le aparece también el ángel a José y le dice: José, no temas llevar a casa a María, tu esposa, porque la criatura que espera es obra del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo que le pondrás en nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Entonces ahí vemos toda la familia, los antepasados de Jesús, desde Abraham hasta llegar a la Virgen María y a José, y donde nacerá pues Jesús, el Salvador del mundo. Y ahí se cumple la promesa que le había hecho a Adán y Eva, y que se lo fue transmitiendo hasta Abraham. Entonces, sin duda alguna, que hablamos de Abraham, que él tuvo a su hijo Isaac, y que Dios le había prometido que iba a ser una descendencia grande, que iba a ser como los granos de las arenas del mar, ¿sí? Y ya vemos, tuvo un hijo, pero desde ahí empezó hasta llegar a Jesús y hasta llegar a nosotros también, ¿sí? Entonces vamos viendo todos esos antepasados, y que Dios sí cumplió esa promesa que le hizo a Abraham, de que su descendencia iba a ser enorme. Sí, ya lo vemos ahí. Bueno, eso sería todos los antepasados de Jesús. No sé si tengan alguna duda. Ya para hacer la oración final, ya podemos retirar y continuar con nuestras actividades. ¿Sí? ¿No hay duda? Igual más rápido les mando lo que es la tarea. Ya se durmieron todos, los dormí, porque no escucho a nadie. O ya se fueron, ya me fueron. Aquí estamos. Se durmieron, ya se despertaron. Bueno. Ok, entonces ya con eso terminamos. Espero que me hayan entendido. Ya después les voy a subir los videos, el video, para que lo vuelvan a repasar, porque yo sé que hubo algunos problemas de que no se escuchaba bien y todo eso, para que lo vuelvan a repasar y con eso puedan hacer la tarea. Ahorita un ratito más se las envío, ¿sí? Bueno, si no hay preguntas. Sí, maestro. ¿Así es? Sí. ¿No? Ah, bueno. Bueno, entonces hacemos la visión final y ya dándole gracias a Dios por todo esto que nos permitió aprender el día de hoy, y que esto que aprendimos, que no se quede con nosotros, vamos a compartirlo con aquellos niños que todavía no vienen al catecismo, o con nuestros papás, enseñarles lo que hoy aprendimos, ¿sí? Entonces, hacemos la oración final diciendo: en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, que tu beneficio recibe, así que tu reina y los siglos. Amén. Y nos pedimos de nuestra Madre María, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, busca en mi parte, ven conmigo a todas partes, ya que nos protege tanto como Madre, haz que nuestro Padre. Bueno, nos vemos, muchas gracias por estar un sábado más. Nos vemos el próximo sábado. Y no se les olvide la tarea, ¿sí? Adiós. Gracias por las clases. Gracias, Ramiro. A ustedes les va muy bien. Ok, gracias. Adiós. Adiós.